Bueno amigos, ya después de haber cambiado la placa, aquí está la placa antigua y esta es la placa nueva, la versión 4.2.7 y esta es la Creality versión 1.1.4. Entonces ya le cambiamos la placa. Para los que se están siguiendo las transmisiones que estoy haciendo, ya esta es la tercera transmisión que llevo de cambio de la placa. Entonces para los que no vieron las anteriores, que les recomiendo que se vayan anteriores si todavía no siguen los pasos donde explico muchas cosas de estas placas. Entonces aquí ya vamos en la tercera transmisión en donde ya cambiamos. Vamos a enfocar aquí. Creality 4.2.7 versus Creality versión 1.1.4. Ya esta es nuestra placa antigua. ¿Qué recomiendo? Siempre que hagan estos cambios, traten en lo posible de guardar siempre las cosas en estas bolsitas donde vienen. Estas bolsas son dieléctricas. Entonces las pueden guardar aquí. Vamos a guardar la placa antigua, la guardamos aquí y la forramos con cinta pegante. ¿Ya? Entonces se les recomiendo, no boten nunca esto. ¿Cuándo van a botar esto? Este es un desbare. En el momento que se nos dañe la placa nueva que hicimos, podemos siempre regresar a la anterior. Entonces es bueno tener siempre una placa de repuesto. No cuesta mucho. A mí me costó alrededor de unos 20, 22 dólares. Un poquito más de 100.000 pesos colombianos. 100.000, 120.000 pesos colombianos. Se los recomiendo. Siempre tengan una placa de repuesto. Y que es más bueno tener una placa de repuesto de la marca Creality. Todos recomiendan la Vitritech. Yo la verdad es que nunca he tenido experiencia con la Vitritech y yo al momento de comprar una placa entre la Vitritech y la Creality decidí apostar por la Creality porque es la marca de la impresora. Entonces vamos a ver. César Vázquez, esta no es es una placa silenciosa, sí, elimina el ruido de los motores. Pero así como había dicho en los videos anteriores, esta placa la ventaja es que es de 32 bits. ¿Oíste, César? ¿En qué se resume eso? Otra vez vuelvo a explicar. En que haz de cuenta que los microchips son procesadores, ya. Y esos procesadores se manejan en unos bus de datos. Esos bus de datos, eh, esos bus de datos se pueden asimilar. Hay una analogía entre los buses de datos y una carretera de autos. En una carretera de autos, imagínate, la placa que ya trae por defecto, que es esta que acabamos de quitar, es una placa de 8 bits. Haz de cuenta que esa es una carretera que tiene 8 carriles. 8 carriles donde 8 carros pueden manejar al mismo tiempo por la misma carretera en el mismo instante. O sea, tiene 8 carriles. ¿Qué pasa con esta placa? Esta placa es de 32 carriles, o sea, 32 bits. Quiere decir que al haber una carretera mucho más ancha, van a haber muchos más carros que van a poder transitar al mismo tiempo por la carretera. ¿Ya? ¿En qué se resume eso? ¿En qué se resume eso? En que cuando nosotros estamos haciendo procesamiento, estamos manejando un archivo de G-code que hace que interprete el lenguaje de programación que tiene el G-code, lo interprete en posiciones X y Y en pulsos electromagnéticos que se mandan a los motores. Entonces, como eso es un procesamiento que está haciendo la placa constantemente por cada uno de los puntos que está haciendo, ese procesamiento va a manejarse mucho más fluido con una placa de 32 bits. ¿En qué puede mejorar eso? Que nunca te va a existir es una versión mínima que te puede existir una desincronía entre los ejes. Por decir, el eje
sí, pueden, la placa pudo haber mandado el pulso que el eje vaya a la posición X, a la posición 2, pero al mismo tiempo mandó el pulso al eje Y que vaya a la posición 3. Entonces, como manda los dos pulsos al mismo tiempo, este pulso, por decir, un pulso al eje Y, del motor al eje Y, que vaya a la posición 3, lo manda primero y después lo manda al eje X. Entonces, ese tiempo lapso que hay entre ese pulso y el otro es mucho más lento en esta placa versus esta placa, que lo hace casi al mismo instante. Entonces, eso se resume en mejores impresiones, mayores velocidades, porque vas a poder imprimir a 60 a 100 milímetros por segundo, a 50 milímetros por segundo. 50 es lo normal, puedes imprimir a 100, 120. ¿Y qué es la ventaja que vas a tener? Que nunca vas a tener desincronía entre los ejes, entre el eje, el extrusor y los motores, ¿ya? Otra de las grandes ventajas es que para cuando vayas a instalar un VLTouch, un calibrado de cama automático, vas a tener mucho mejor procesamiento con una placa de 32 bits, porque va a demorar menos para procesar el archivo de G-code y el procesamiento, el levante y el empuje del eje Z, para que pueda tener una mejor impresión, ¿ya? Entonces la recomiendo, no solamente es por el silencio, es también por un mejor procesamiento, ¿ya? Entonces se lo recomiendo. Vamos a ver cómo funciona. Como apenas la voy a prender, ustedes se van a dar cuenta en el momento que la estoy prendiendo. No la he prendido la primera vez. No tiene el cable de corriente. Vamos a... Si esto explota aquí, ustedes van a ser testigos. Bueno, ya la conecté y no explotó. Qué esperanza, Dios mío. Bueno, estamos aquí. Entonces vamos a prenderla. Vamos a prenderla. Entonces la prendimos. Entonces ahora que la prendimos... Ay, no sé si se dieron cuenta, pero... Cuenten. Ustedes que tienen Ender 3 van a hacer la prueba. Desde el momento que yo inicio aquí, al momento que enciende, 1, 2, 3, 4. Demora 4 segundos el cargue del software del Marlin, a diferencia de los 8 segundos que demora en la placa silenciosa, en la placa anterior. Entonces, si ven aquí, se nota enseguida la rapidez. ¿Cómo vamos a probar el silencio de los motores? Antes, cuando yo moví el eje del... Vamos a probar el silencio moviendo. Move axis. Vamos a mojar el eje Y. Entiendo que no van a alcanzar a escuchar porque es que ya hay silencio total. Miren. Les voy a poner la cámara aquí donde está el motor, para que alcancen a escuchar el ruido que hace, si es que hace algún ruido. Aquí estoy moviendo el eje. No hace ningún ruido. Silencioso completamente. Súper esta placa. Y totalmente fluido. No hay ningún problema. Ay, qué chévere esta placa. No, uff. La mejora es
fundamental. Entonces, ya saben, Creality 4.2.7 versus la Creality 4.1.1.1.4. Entonces, sí, se la recomiendo. Es full de la propia marca de Creality. Les agradezco a los que estuvieron viendo la transmisión. Ya quedó completamente funcional. Entonces voy a pausar la transmisión. Voy a montar todo normal con su caja y todo, y voy a hacer las primeras impresiones. Cuando esté haciendo la impresión vuelvo a hacer una transmisión para que ustedes vean. Nos vemos más luego. Yo creo que en algunos 20 minutos vuelvo a hacer la transmisión para mirar, para hacer una impresión, ¿ya? Para que ustedes vean cómo funciona la placa y a qué velocidades podemos ir. No se muevan, ya regresamos.